Eric de nuevo. Y sin perder la línea, invitamos ahora al escenario al psicólogo Jeffrey Muñoz Hernández, quien complementará la charla de don Eric profundizando en un aspecto clave para las empresas familiares, la resolución efectiva de los conflictos. Gracias, buenas tardes. A mí me tocó más fácil, porque a mí me tocó hablar de la sencilla tarea de llevarse bien con los demás. Más o menos. A ver, fideicomiso, junta directiva, fundaciones de interés privado, protocolos, todos son documentos necesarios. Eso sí, tienen una característica que son documentos racionales. El tema es que la experiencia nos ha permitido ver en el ejercicio y en este contacto con familias que si esos documentos o esos ejercicios racionales no fueron consensuados, emotivamente hablando, usualmente se vienen abajo. Tenemos casos de compañías que precisamente entraron en un fideicomiso, el fideicomiso lo hizo el fundador ya falleció, no participó a los hijos, y el pleito que hay ahorita entre esos hermanos es tal que están buscando cómo se traen abajo el fideicomiso, hicieron movimientos y tienen problemas tributarios hasta por millones de dólares. Y todo por no ponerse de acuerdo, o no querer ponerse de acuerdo, porque claro, aquí la fórmula, Erika adelantaba algo, la fórmula en el ámbito de la familia empresaria es que hay una combinación dinero-afecto y esa ecuación se las trae. No es una ecuación tan sencilla de llevar. Por eso es que se requiere el ejercicio de profesionalización, de ordenar y organizar las cosas. Ahora bien, hay técnica, hay metodología. Lo más seguro hasta se familiaricen con lo que vamos a estar hablando en este espacio precisamente para ofrecer técnicas de resolución efectiva de conflictos. Muchas de ellas son de sentido común, pero ya sabemos qué pasa con el sentido común. ¿Ok? Muchas de ellas son de sentido común, pero hemos estado varias veces en espacios de empresas familiares donde en una sesión de junta un hermano llega y opina A. Y el otro hermano vuelve y dice la misma opinión, la misma A, pero se acuerda que lo dijo su hermano. Entonces lo vuelve a ver y dice, está bien, pero como lo dijo usted, no me da la gana. Pasa en otras familias que no están hoy acá, estamos claros, estamos hablando de otro sector. Nada tiene que ver con las personas que estamos hoy acá presentes representando esto. A ver, el tema es cómo se trata el asunto. El conflicto para nosotros es visto siempre como una oportunidad. De hecho, cuidado, y si no, muchas veces invitamos a provocar conflicto. Muchas veces más bien hay que provocar crisis para ver cómo se desarrolla y evoluciona respecto de algo. Y lo provocamos. La sabiduría popular es muy profunda muchas veces. Para comerse el tamal, ¿qué hay que hacer? Destaparlo. Y vamos evitando el conflicto para no tener conflicto, pero el conflicto está. Y ahorita más adelante les voy a decir que hoy venimos a recomendarles, entre otras cosas, lo siguiente. 1, hay que aprender a tener conversaciones incómodas, porque las hay y las tiene que haber. Y 2, eso sí, que sean conversaciones de alto nivel, y para eso hay técnica. Y es parte de lo que se trabaja. Usualmente empieza solo por el hecho de contactarse y conversar. Es que hemos perdido el ejercicio y lo hemos ido perdiendo cada vez más. Conversamos muy mal, eso sí. Ahí vamos a estar hablando de esto precisamente. ¿Por qué se imposibilita muchas veces la resolución efectiva del conflicto? Lo primero es que nos vendieron la idea de que es una mala palabra. Nos pusieron una versión al conflicto terrible. Y se requiere conflictuar.
Si no, de vuelta no habría la evolución que ha habido en la especie humana como tal. Lo segundo, y que llega a contaminar, es la normopatía. ¿Han escuchado esa palabra antes? No. La normopatía es la normalización del comportamiento enfermizo y lamentablemente termina llegando, en este caso a la familia empresaria, pero en realidad a las organizaciones, la práctica de dos conductas que se normalizan y se ven como nada. El chisme es uno, deporte nacional número 1. Y el otro es la descalificación y la lucha de poder. Nos vendieron esta idea. Vean, y la imagen viene más adelante. El conquistador no tuvo que despeinarse mucho. Lo hizo muy fácil. Los incas, no sé si saben al respecto, una empresa familiar. Los dos últimos hermanos, simplemente el conquistador llegó y le dijo a uno: vea, usted se vuelve buena gente y no está bien que le haga lo que le está haciendo a su hermano a usted. Yo le digo para que no lo agarre dormido. Y después se fue donde el otro hermano y le dice: acabo de pasar por donde su hermano, viera lo que anda diciendo de usted. Y se mataron entre ellos, basado en un precepto filosófico ancestral de divide y vencerás, porque lamentablemente la lucha de poder está establecida. La lucha de poder está establecida desde los orígenes, para que lo tengan claro, en el curso de la familia, y tal vez aquí aprovechando para que tengamos información técnica y apliquemos. Vean, soy psicólogo. En el 95% de los casos de los muchachos, niños, niñas, adolescentes que llegan a consulta, en el 95% de esos casos, terminamos haciendo el proceso terapéutico, adivinen con quiénes, con los papás. La hipótesis central, principal, en la gran mayoría de los casos. El niño que está ahí en consulta porque está sintomatizando, está consumiendo drogas, tiene problemas de conducta, etc. El niño llega con una situación X. Y va con esa situación X donde papá, y sobre esa situación X papá le dice A. Y va con la misma situación X donde mamá, y mamá le dice B. ¿A cuál de los dos le hace caso? Posiblemente al que más le convenga. Y a eso súmele lo siguiente: llega donde papá, que además de que le dice A, le dice: ¿qué dijo su mamá? No, por si su mamá está loca. O va donde mamá, que le dijo B, y lo más seguro le digo: su tata nunca está. Entonces, por supuesto, puedo hacer A, de por sí mientras se da cuenta B, o puedo hacer B y pasa lo mismo, o hago C, D, E, F. Y se traslada, llevémoslo a la organización, se traslada a la organización. Tenemos una serie de situaciones que hemos visto en empresas familiares donde, y los colaboradores van desarrollando colmillo. Ya yo sé que X temas se los llevo a este socio, dueño de la empresa, y estos otros se los llevo mejor a este otro. Y si no, incluso los pongo a pelear. Y empieza a pasar este ejercicio totalmente disfuncional. Hay disfunciones socioculturales aprendidas, debo decirles algo, con el debido respeto, pero con apego a la realidad, incluso científica, estadística. Las bases sociofamiliares que tenemos, en su mayoría, las personas presentes, no son las mejores en términos de temas como comunicación, liderazgo y ni qué decir de resolución de conflictos. Pasa un tema de género, lamentablemente también. ¿Quién resuelve típicamente las broncas en la casa? Es que es un asunto patriarcal y le dejaron la bronca. No, señora, también tengo que decirle que a usted le gusta controlar. Suelte, porque su discurso la delata. Recójame eso, límpieme eso. Vea que si me desordena, incluso llega y dice: se me está quedando el chiquito. Y el chiquito está muerto de risa al lado, como nada, porque el problema es de ella. Una vez llegaba este muchacho, adolescente, igual, a ejercicio terapéutico. No es que me voy a quedar en terapia, tiene que ver esto con la vida y con empresas.
Pero llegó y la mamá dice, no lo aguanto más, es un vago, no ayuda en nada. Y el muchacho se volvió y le dijo, vea, no es cierto, dirigiéndose a mí, le voy a explicar, no es cierto. Yo llego, tiendo la cama y ella llega, la destiende y la vuelve a tender porque no la tendí como ella la tiende. Y si trasladamos esto y evoluciona en el tiempo al ejercicio de un negocio familiar, no es muy diferente. El sentido de compromiso que tiene el fundador de pronto es muy diferente al sentido de compromiso que tienen sus hijos. Posiblemente el fundador, con otros esquemas, piensa que compromiso es pasar muchas horas trabajando. Y su hijo ya tiene otra estructura formativa y demás, acude a las metodologías ágiles y lo hace de otra forma, no ocupa tanto tiempo para estar encima de eso. No sé si queda claro. Este señor en el sector de las carnes, una carnicería, se reúnen con nosotros, él y sus hijos. Y él se vuelve y nos dice, vea, lo que yo ocupo, que ustedes vengan a ayudarme aquí, es a que estos muchachos se comprometan más. Y uno de los hijos lo vuelve a ver, se le volvió la cara y le dijo, papá, ¿de qué está hablando? Yo llego aquí a las 6 de la mañana y me voy a las 10 de la noche. Estoy teniendo problemas hasta con mi esposa por eso y usted me va a decir que falta compromiso. Claro, cuando hablamos con el Señor, el compromiso en sus esquemas estaba basado a que hace 30 años, cuando él empezó el negocio, no habían congeladores, tenían que ir a comprar la carne a San José y él bajaba a hacer ese ejercicio a las 2, 3 de la mañana a comprar la carne para llevarla de vuelta a su negocio, poder hacer los cortes y la venta del día, porque no habían congeladores. Ya ahora hay congeladores, hay procesos, tienen toda una sistematización, pero él siente que sus hijos no están comprometidos. Y lo otro es que nos basamos mucho en estrategias de primer orden. Vean, tenemos un defecto. La vida se juega de dos maneras. Se juega a ganar o se juega a no perder. Y nosotros hemos visto mucho en el ejercicio de mejorar las cosas, que hasta que tengamos el agua hasta el cuello es que se empiezan a implementar cambios. Algo va a pasar. No, hay que empezar a hacerlo diferente ya. Hay que empezar a renovar en energías, en cosas y sobre todo en la manera que se está haciendo. Porque se dan los conflictos, malos entendidos, hay negligencias, son necesarios, hay luchas de poder y sobre todo hay algo que reconocer y entender, somos diferentes. Lo único que tenemos aquí en común todas las personas presentes es que somos diferentes y pensamos diferente. Y el tema es que no lo aceptamos, pero sobre todo no lo ponemos en acción, no lo potenciamos. Vamos aquí con pautas, con recomendaciones. Paso número 1. El primer conflicto a resolver, ¿saben cuál es? El propio. Es que no hay que enojarse, todos somos difíciles. ¿Ok? Para eso, ejercicio, toma de conciencia, de tarea, de fin de semana. Ojo la pregunta que les planteo y trabajamos así con las personas. ¿Se ha puesto a pensar en esto? ¿Le gustaría tener que resolver conflictos con una persona como usted resuelve conflictos? No sé si queda claro. Para que no se me vayan por la tangente. Porque llegan y me dicen, no, qué pereza alguien igual a mí. No. Aquí vemos varios papás y mamás, ¿cierto? ¿Se han puesto a pensar en esto? ¿Les gustaría tener un papá o una mamá como ustedes son? Habrán cosas que sí, habrán cosas que no. Yo soy papá, vamos a ser papá. Me considero el mejor del mundo. Y cuando me hago la pregunta si me gustaría tener un papá como yo soy, para la mayoría sí. Hay veces que me pongo insoportable. Y como pareja, ¿les gustaría tener una pareja como ustedes son? Y como socio, ¿le gustaría tener un socio como ustedes? ¿Una socia? ¿Y qué pasa si se lo pregunto a su socio? ¿Qué cree usted que me diría ahorita su socio si yo le pregunto cómo es usted resolviendo conflictos? O a su hijo, o a su esposo o esposa, o a su papá, o a su hermano.
Entonces, la primera tarea es resolver el conflicto propio. Por supuesto que lo tenemos. Esto conlleva incluso de alguna forma a otro paso que vendrá más adelante, que es haga estos ejercicios para que no se acomode a lo incómodo. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Cómo replantear esto precisamente? Aquí hay algo muy básico, Eric lo decía muy puntual. Nosotros decimos que tenemos un trabajo muy bonito en el mundo de la consultoría de la empresa familiar, porque como Eric lo decía, llegamos a hacer una intervención tal que nos permite muchas veces terminar salvando una familia, un negocio familiar que conlleva que no se despida gente, que no se le quede mal a los proveedores, a los clientes, etcétera, pero sobre todo que una familia empiece a hacer las cosas mejor y diferente. Porque es realmente triste que al final no solo pasa todo ese daño sistemático, económico, de corte más racional, sino que se ve afectada una familia. Una de las últimas experiencias más recientes que tuvimos fue precisamente una familia donde habían bastantes situaciones complejas ahí para poder avanzar en la discusión de temas y toma de decisiones. Y en la primera sesión, esta familia, que eran papá y mamá y 3 hijos, solo llegaron 2 de los hijos. Y preguntamos por el menor, que era el que faltaba. ¿Qué pasó? Es un malcriado, mejor preferimos que no viniera. No los va a dejar trabajar. Vea, señora, ya ese no es su problema, es mío, es de nosotros. Ustedes no se están pagando para eso. No nos va a dejar trabajar, tiene que estar acá. Pudimos descifrar cosas. El solo hecho de participarlo ya modificó cosas. Conversamos directamente con él y en efecto era un chiquillo irreverente. Él no entendía por qué no nos han comprado un condo allá en Playa Hermosa. Y que ni crean que si yo entro a trabajar me van a poner a acomodar cajitas en la bodega. Pero conversamos con él y se cruzaba su situación con otra muy particular, lamentablemente, para ese entonces que arrancábamos. La señora había sido diagnosticada en fase terminal con un pronóstico de vida no mayor a los 2 años. De hecho, el diagnóstico se lo habían dado 6 meses atrás. Pero la señora venía con el proceso de cáncer desde hacía 6 o 7 años. Es decir, que todo el proceso de adolescencia de este chico, su mamá había pasado entre hospitales y otras cosas, atendiendo la situación de cáncer. Y por supuesto que hay temas por tratar. Pudimos trabajar con el muchacho, confrontarlo y bueno, por dicha, la siguiente sesión era el que estaba de primero para la reunión, tomando notas y ahorita posiblemente está acomodando cajitas en la bodega, como parte de un proceso de pasantía para apropiarse de los diferentes procesos en la organización. Y el mensaje que nos hizo llegar la señora cuando finalizó el proceso, diciéndonos, nos han ayudado a ordenar, pero lo que pasó a nivel familiar vale muy diferente. Y por eso es que decimos que tenemos un trabajo muy gratificante, está basado en metodología. Y parte de la metodología inicial es decirles lo siguiente: por favor, entiendan que siempre el primer acuerdo a tomar es querer estar de acuerdo. Porque si usted no quiere estar de acuerdo, y muchas veces ahí está el raíz del asunto. Y muchas veces no se quiere estar de acuerdo por nimiedades. Estuvimos en una familia donde 2 hermanos tenían 10 años de no hablarse. Totalmente por un mal manejo comunicacional. Ella estaba casada, se divorció hacía 10 años y él, su hermano, le seguía hablando a su ex esposo. Y entonces cuando hacemos el ejercicio de integración conversacional, ella le reclama, es que el problema es que usted le sigue hablando a él. Y su hermano se vuelve y le dice, ¿de qué estás hablando? Él se volvió parte de la familia. Incluso lo habíamos metido en el negocio. Se volvió como un amigo. Sí, yo hablo con él, pero tenemos una regla y sobre todo fui yo el que la puse. Nunca jamás le iba a permitir que habláramos de usted y mucho menos mal. ¿Así ha sido? Sí. 10 años sin hablarse, interrumpiendo la toma de decisiones.
No sé si se ubican en la imagen, en esta película. ¿Sí? Si no la han visto, debieran verla. Es muy violenta, eso sí, pero vale la pena, ¿no? La película, para hacer un poco de spoiler que llaman ahora, la película nos habla sobre esa verdad incómoda que poco se nos ha hablado, y por eso los latinoamericanos tenemos muchas veces este discurso victimista de que llevamos 500 años padeciendo no sé qué, discurso que ya está añejo y chao. El conquistador, les decía, la tuvo muy fácil. Antes de su llegada, ya los originarios luchaban por el poder. Y al inicio de la película, precisamente sale esta frase que dice que toda gran civilización no es conquistada desde fuera hasta que no se ha destruido a sí misma desde adentro. Nosotros la parafraseamos de esta manera: todo grupo humano se destruye de adentro hacia afuera. Con seguridad la mayoría de los que están acá ya pasaron pandemia, ya pasaron crisis de contenedores, han pasado cualquier otro tipo de crisis y aquí están. Y en mucho precisamente la clave es cómo están esas bases internas. Si no, pero es un tema de cómo se están integrando precisamente las bases internas, porque de vuelta se destruye de adentro hacia afuera. Este es un esquema que nos gusta compartir para que nos analicemos. Vean, base determinante para el ejercicio de resolver conflictos adecuadamente la comunicación. Y en la comunicación hay dos elementos, hay más, pero ahorita les voy a hablar puntualmente de dos. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es cómo se dice. Y ellas dos se juntan en el mensaje. ¿Ok? Lo ideal es que estemos siempre de acuerdo en las dos, en lo que se dice, que le llamamos contenido, y cómo se dice. Eso es lo ideal. No necesariamente lo que más pasa. La otra configuración posible, que es la peor, es cuando hay desacuerdo en ambas. Ni en el contenido ni en la relación. Usualmente ya ahí está roto. La tercera es la que más ocurre. Estamos de acuerdo en el contenido, pero en desacuerdo en la relación. Ya se las planteé hace un rato. Lo que usted dice está bien, pero como usted lo dice, no me da la gana. Como es usted el que lo dice, no me da la gana. Usualmente trabajamos precisamente, vean, no nos interesa tanto el principio que estén en desacuerdo en el contenido, pero acuerdo en la relación tiene que haber siempre. Si me devuelvo a la fórmula que les hablaba hace un rato de ese chico que va donde papá y dice un mensaje A y mamá dice un mensaje B, que en realidad eso ocurre por la lucha de poder que hay entre los dos y porque se han estado distanciando, trabajamos en ellos en decirles lo siguiente: vean, de arranque no nos importa que la idea que tengan sea la mejor, pero sí que sea la misma de alguna forma, que validen la relación. ¿Qué le dijo su papá? Tal. Entonces, ¿por qué me viene a preguntar? ¿Qué le dijo su mamá? Tal. Entonces, ¿por qué me viene a preguntar? Y llevado, repito, a entorno de negocios, es exactamente lo mismo. Aquí hay un acuerdo en la relación. No me venga a hablar del otro, porque eso aquí no va a caber, no va a corresponder. Hay una sintonía tal que no la vamos a permitir. Lo otro es que hay que redimensionar el conflicto. El conflicto nace de la incertidumbre. La incertidumbre no es mala, incluso más bien es necesaria para potenciar la evolución, el desarrollo, el crecimiento de las cosas. El tema es cuando se gestiona mal la incertidumbre. Este esquema siempre nos gusta mucho presentarlo, dejarlo claro y que se implemente, que se aplique. Vamos a hablar de cuando la incertidumbre se maneja mal y evoluciona mal. ¿Ok? Mal atendida la incertidumbre aumenta y se torna en inseguridad. No queda ahí, evoluciona precisamente y eso se nos convierte en miedo. Y respecto al miedo tenemos cosas que decirles. Una de ellas es: el miedo no es necesariamente malo, es incluso necesario para la sobrevivencia. Hay que tener miedo, más bien ahorita nos preocupa
que no le estemos teniendo miedo a ciertas cosas. Por ejemplo, la gente está viendo la violencia como cualquier cosa. Ya se normalizó la normopatía que les decía. La gente ve asesinatos y esto y hasta se ríe. El tema es que cuando nos llegamos ahí al miedo, en este caso, lo más seguro es que caigamos presa de algo que se llama el secuestro de la amígdala, para que le presten atención y no dejen que eso ocurra. La amígdala es una partecita del cerebro que equilibra la toma de decisiones, la resolución del conflicto, equilibra lo emocional y lo racional, lo pone en equilibrio. Pero cuando ya llegamos a esa parte que la incertidumbre evoluciona a inseguridad y posteriormente a miedo, la amígdala pierde enfoque y no sabe qué hacer. Y tras de eso toma fuerza otra partecita del cerebro que se llama sistema límbico. El sistema límbico se mueve por instinto, es una parte muy primitiva de nuestro cerebro. Y aprovecha la situación y dice, mire qué bonito. Agarra fuerza, emerge y toma la amígdala y la secuestra. Y en ese justo momento que la amígdala pierde ese poder, lamentablemente el miedo nos lleva solo a dos posibilidades adaptativas en la resolución de conflictos, que son o atacar o salir corriendo. ¿Cuál parte de este esquema creen ustedes es el que hay que atender efectivamente para resolver conflictos de una manera adecuada? ¿Cuál parte? Incertidumbre, miedo por ahí, inseguridad. A ver, les explico. Los que piensan en el miedo, si usted atiende el miedo, la inseguridad está abierta, deviene miedo en cualquier momento. Si usted atiende la inseguridad, la incertidumbre está abierta, se va a venir en cualquier momento. Tiene que atender precisamente el origen, la incertidumbre. Si uno no sabe algo, ¿qué tiene que hacer? Preguntar. ¿Para qué? Para informarse y con eso clarificar. Por favor, dejen de potenciar de vuelta la práctica del deporte nacional número 1. Es que andan diciendo. Ahorita vamos a hablar de reglas comunicacionales también. Lo otro es que la incertidumbre es una crisis. Y aquí viene algo importante. Las crisis se presentan solo de dos formas. Y estamos hablando del negocio también, por supuesto. O se presentan como un drama, que un drama es algo que no tiene solución. Un drama es algo que lo único que podemos hacer es que el tiempo pase para que el malestar o el dolor que provoca ese drama desaparezca o disminuya. Un drama es la muerte de alguien. Pero la otra forma de presentarse las crisis son como circunstancias, y las circunstancias son problemas a resolver. Y tengo que decirles algo. Aquí posiblemente alguno ande viviendo algún drama. Repito, una crisis que no tiene solución. Pero en su mayoría, lo que usualmente estamos viviendo son circunstancias, solo que pasa algo. ¿Cómo nos encanta elevarlo a dramas? Así que aquí hay 13 cosas obligatorias a hacer. Primero, si tenemos circunstancias, atiéndalas, son problemas a resolver. Segundo, no las eleve a dramas. Y tercero, más bien los que tenemos circunstancias, estamos en la obligación de ayudar a los que sí están viviendo dramas. Hay una técnica que recomendamos acá, que no es un cero o no son dos ceros eso, es la técnica OO. Piénsela en su cerebro, piensa ahorita una situación que está viviendo. La técnica OO es usar pregunta OO para resolver conflicto. A ver, eso que usted está pensando como problema, ¿es un drama? ¿Es algo que no tiene solución? ¿O es un problema que tiene solución, solo que usted todavía no lo tiene claro? No sé si queda claro el traslado. Y lo seguimos haciendo. Siempre recomendamos, hágase 3 preguntas o seguidas. Ya estamos acá. No, no es drama, es una circunstancia. Listo. Ese problema que usted todavía no le tiene solución, necesita más tiempo para poder analizar y llegar a esa solución, o necesita apoyarse en alguien más para entender cuál podría ser la solución. Y repito, vamos hasta una tercera.
¿Va a llegar solo a esa solución? ¿O definitivamente ocupa apoyarse en otros para resolverlo? No sé si queda claro el traslado del drama a una posición más proactiva. El tema es movilizar precisamente la mente en ese ejercicio. Repito, nos anda carcomiendo usualmente el proceso. Antes les mencionaba, tengan cuidado por favor, no se acomoden a lo incómodo. Yo no sé quién nos vendió la idea que de por sí vivir en pleito, ¿qué más da? Es la cruz con la que me tocó cargar. Peor es nada. ¿Qué se le va a hacer si ya somos así? Hemos llegado a familias, yo soy Muñoz, voy a usar mi apellido. Hemos llegado a familias donde dicen, los Muñoz somos así. Mi tata bien lo decía. ¿Qué sentencia? No deje esa etiqueta, replantéelo. No sé si se ubican en esa imagen, no nos acomodemos a lo incómodo. ¿Saben qué está pasando ahí? ¿Sí queda claro? Les comento. ¿Cuál era? Esta imagen, muy trillado el asunto. Pandemia. Ya van a ver por qué. A la pandemia le echamos la culpa a un montón de cosas que la pandemia no tuvo ninguna responsabilidad. La pandemia lo que en realidad llegó a hacer en muchos de los casos fue a retratarnos, a ponernos en evidencia. Tuvo que llegar un virus a recordarnos que hay que lavarse las manos y que hay que hacer ejercicio y comer bien. Y otra cosa que pasó durante pandemia es que el divorcio se disparó. La estadística de divorcio se disparó enormemente. ¿Es culpa de la pandemia? No, lo que pasó es que vino el confinamiento y nos mandaron a casa. Y entonces aquellas personas que tenían perfecta excusa en el trabajo como válvula de escape y no estar en la casa, ahora no les quedó más que volver. Ese famoso trabajólico, trabajólica, ¿lo han escuchado? No, no es adicto al trabajo, es que no quiere estar en la casa en la mayoría de los casos. Y ahora llegó a estar de vuelta al lado de una persona que ni conoce. Entonces llegaron y se volvieron a ver, a estar todo el día juntos y todos los días, y se volvieron a ver y se dijeron, ¿y usted quién era? En el tiempo se fueron acomodando lo incómodo, perdieron de vista la importancia de generar conversaciones incómodas y les decía sobre todo conversaciones de alto nivel. ¿A qué nos referimos con esas conversaciones de alto nivel? Varias cosas. Uno, que se basen en la empatía, no en la simpatía, por favor. No hagamos las cosas por caer bien. Las cosas hay que hacerlas bien y parte de hacer bien las cosas implica muchas veces confrontar. Hable de si le gusta o no le gusta, punto. Hágalo con claridad y con empatía, porque no es esto de que, yo digo las cosas como son, no es de eso. Hágalo con empatía. Hacía la pregunta hace un rato, ¿le gustaría tener a su lado a alguien como ustedes? Precisamente para provocar eso. Aquí también establecer reglas comunicacionales de oro. Vean, si solo esto es lo que queda hoy para la resolución de conflictos, nos vamos más que satisfechos. Estas reglas comunicacionales son de oro, no porque las esté diciendo yo ni Eric. Esto está basado en psicología de la comunicación, coaching, programación neurolingüística, prácticas ancestrales. Sobre todo eso, las personas más sabias las practicaban. Regla de oro número 1, por favor. No envíe ni reciba mensajes incompletos, esos que vienen con puntos suspensivos y dejan adivinando. No sé si queda claro. ¿Te gustó? Se devuelve el mensaje. Regla número 2. No se envían ni reciben dobles mensajes. No sé si queda claro esto del doble mensaje. Tal vez lo aclaro con un ejemplo. Alguien, compañero, que lo tengo más cerca, pregúnteme cómo me siento de estar con ustedes hoy acá. Vieras qué contento, muy contento. Deseando que no terminen. Obviamente, dije una cosa por acá y otra por acá. ¿Cuál impacta más? ¿La verbal o la no verbal? No caigan en la trampa, por favor, es una misión imposible. ¿Saben qué corresponde?
Jeffrey, le hice una pregunta. Y ante la pregunta usted dijo una cosa por acá y otra por acá. No sé cuál de los dos creer. Me aclara usted. Entonces ya era para decir, vea, no, es que yo estoy contento, pero me ha molestado. Hable. Tercero, por favor, yo no sé quién nos vendió la idea de que le podemos leer la mente a los demás. No podemos ni con la mente de nosotros. Deje de creer que puede interpretar pensamiento. Ya sé por qué me estás viendo así, decime. Cuarto, dejen de usar borradores mentales que lo que hacen es desconfirmar y descalificar al otro. Mira, tenés toda la razón en lo que estás diciendo, pero si va a usar el pero, el sin embargo, el no obstante, mejor no diga lo que iba a decir de primero. O diga nada más lo que viene después, o replantéelo por lo siguiente. Diga sí y lo que estás diciendo está muy bien. Y si tomara en consideración otras variables, queda más claro. Y este último es vital. Dejen de usar palabras generalizadoras. Si usted va a decir una frase que lleva términos como nunca, nadie, siempre, todos, todas, va mal. No la diga. Tiene que replantearla. Es que vos siempre no. ¿Cuándo? ¿Qué? La última vez que hablamos, repito, totalmente prohibido. Usted la piensa y viene ahí, es que todos son iguales. Pasa mucho a nivel de rupturas de pareja, todos los hombres son iguales, todas las mujeres, y le decimos, pucha, ¿qué carga? Anduvo con todos los hombres o todas las mujeres. Nos está hablando del patas vueltas con el que acaba de tener eso. Hable específicamente. Y aquí viene algo importante. El responsable de clarificar siempre va a ser el emisor. Dejen de adivinar, dejen de lidiar con los dobles mensajes, devuélvanlo, por favor. Aquí venimos con una recomendación práctica, incluso con una recomendación de lectura. No tenemos nada que ver con el autor ni nada, sino que hace poco tuvimos acceso a este libro, nos llamó bastante la atención y creemos que en términos prácticos aporta mucho. Se llama así, Supercomunicadores, Charles Duhigg. Lo pueden conseguir ahí en librerías, no tenemos nada que ver con él. Charles Duhigg, un estudioso de la comunicación, dio con lo siguiente, y un recurso y un método para la resolución de conflictos. Duhigg dice que los grandes comunicadores, ay papá, es que yo estoy muy preocupado, yo no creo que pueda con el negocio. ¿Cómo no va a poder? Si es muy fácil, vea, yo lo hice durante 15 años. ¿Qué conversación me estaba disparando ese hijo? Racional, de lo que va esto, emocional, cómo se siente, o de identidad. ¿Quiere que le dé un discurso racional ese hijo? ¿Qué me está hablando? Está preocupado. Atienda eso. Es que nos lo enseñaron mal, tal vez para que quede más claro, para que se lo lleven a casa incluso. Lo hacemos muy mal, conversamos muy mal. El esposo llega a la casa y la esposa de pronto, o al revés, lo recibe así. Qué dicha que vino. Vieran los recibos que hay que pagar. ¿Quién quiere llegar a casa así? Es que no hay forma con mis hijos, no hablan, seguro conversan muy mal. No, yo llego y le pregunto cómo le fue y solo es bien, mal. Ok, escuche la pregunta que usted hace. ¿Cómo le fue? Tiene solo dos posibles respuestas. Bien o mal. Y tras de eso, lo más seguro le agrega, ¿cómo le fue? ¿Se portó bien? Quien quiere hablar con él no es un papá o una mamá, es un policía. ¿Qué pasaría si lo replantea? Claro, la primera vez puede que el chiquillo piense que algo raro está pasando. Mamá, ¿cómo estás? Dime, amor, qué dicha que llegó, con ganas de verlo. Podría al principio ser raro, ¿no? Con ganas de verlo y abrazarlo. Yo no sé a vos, pero a mí me hacen mucha falta los abrazos. Seguro dice, ahora ¿qué le agarró a esto o a esta? Pero mamá, es que le tengo que contar de algo del cole. Y tenemos que hablar, por supuesto. Pero y lo primero es, estás bien y estás acá. Y ya nos vamos a sentar y hablamos. No sé si queda claro. Eric les contó un ejemplo que le pasó a él directamente con su papá.
Él le decía a su papá, expandamos el negocio. Yo lo puse aquí como caso y se me adelantó Eric y eso está bien, ya perdí el aparatico. Él no lo puso como caso, ¿no? Hablando con su papá, le dijo, papá, expandamos el negocio, vayamos a Limón, Guanacaste. Y el papá le dijo, ¿cómo se le ocurre? Yo estoy harto, estoy cansado y usted me va a hacer ir allá. Y Eric nos contó que le tomó 8 meses convencer al papá. Entonces hace poco que veíamos el libro decía Eric, no me hubieran tocado 8 meses, lo hubiera resuelto fácil. El papá no nos estaba hablando de la lógica del negocio, sino nos estaba hablando de cómo se sentía. Que lo resolvió, pero recuerden 8 meses después. No, papá, yo voy y lo hago, sé que usted está cansado. Ah, bueno. Quiso hablarle primero de números. No entendió las 3 conversaciones. ¿Ok? Que hay que tener. Acostumbrémonos a hacer lectura de las 3 conversaciones. Y yo quiero ir cerrando apelando a que esto de resolver conflictos pasa sobre todo por un tema de sentido común, de compromiso con el sentido común, y que va por esta línea. Son reglas básicas de convivencia. Antes de decirlas, tengo que decirles una fundamental. Por favor, vean, nosotros hemos visto disputas que nos han llegado realmente a poner hasta tristes en algún momento y decir, en muchos casos hasta llegar y decir esto, ¿para qué tanta plata? ¿Para qué tanta plata? Para estar en eso. Y hemos escuchado a la nueva generación, la más joven, decir, yo entrar al negocio para estar como mis tatas o mis tíos. Está loco. Así que las recomendaciones que veníamos diciendo, entienda, el primer acuerdo a tomar es querer estar de acuerdo, clarifique la incertidumbre, use supercomunicadores, etcétera. Pero ahorita les diría además, grábense esto, es una obligación ética. Aquí todas las personas que estamos presentes, alguna batalla andamos lidiando, ¿cierto? ¿Sí queda claro de qué estoy hablando? Aquí todos alguna batalla andamos lidiando. Así que la obligación ética ineludible es de ser amables los unos con los otros, porque ya suficiente es con esas batallas como para tener yo que lidiar con la necesidad de alguien. ¿Ok? Y sumarle a eso cosas muy básicas de sentido común, pero en el camino se van diluyendo y sobre todo por lucha de poder. Llegó, salude. Se va, despídase. Encendió, apague. Abrió, cierre. Voy rápido con estas. Desarmó, arme. Rompió, arregle. Ensució, limpie. Mojó, seque. Estas son las que me gustan más. No sabe cómo funciona, no toque. Pregunte, estudie. Asesórese. No sabe hacerlo mejor, no critique. Proponga. ¿Sabe hacerlo mejor? Proponga. No vino a ayudar, no moleste. Pidió prestado, devuelva. No le pertenece, pida permiso. Habló, asuma. Prometió, cumpla. Ofendió, discúlpese, no pierde nada, más bien gana en lealtad y confianza. Compró, pague. Ama, dígalo todos los días, uno nunca sabe cuándo es el último día. Ahorita les cuento una historia al respecto de eso para cerrar. Le ayudaron, agradezca. Se equivocó, admítalo. Repito, no pierde, más bien cuidado y si no, gana en confianza. Y por último, si le gustó todo eso, sobre todo, más que copiarlo, póngalo en práctica. Yo cierro con una historia nada más para abrir espacio. A propósito de, repito, nos hemos encontrado con historias bien complejas en todo el proceso. Y voy a contar una historia que existe ahí de la humanidad, de esas cosas que tienen que quedarle a la humanidad. Entonces es la historia de una señora polaca que lamentablemente, ya de anciana, cuenta la historia que vivió siendo una niña durante el Holocausto. Entonces cuenta que ella y su hermanito quedaron vivos. Sus papás ya no se sabía. Los estaban trasladando a un campo de concentración. Iba en el tren con su hermanito a la par, ella de 10, su hermanito de 8. Volvió a ver a su hermanito y lo vio que iba descalzo, no llevaba zapatos. Entonces ella se volvió y le dijo, sos estúpido, ni eso puedes hacer bien, ni ponerte un par de zapatos puedes hacer bien.
No había terminado ella de decirle aquellas cosas a su hermano, el tren se detuvo, entraron militares nazis, a ella la tomaron, se la llevaron para algún lado y a su hermano para otro lado. Su hermano no sobrevivió, murió. Y esas fueron las últimas palabras que ella le dijo. Entonces ella se grabó para siempre lo siguiente, así lo expresa. Ella se puso esta promesa o este mandato: nunca permitirse decir nada, a mí me gusta agregarle decir o hacer nada que no pueda quedar como lo último que usted dijo o hizo. Y como uno nunca sabe cuándo es lo último, hay que cuidarlo bien. Les aseguro que si eso se pone como marca directa y vital para el ejercicio de comunicación, de relación y de resolución de conflictos, las cosas cambian. Cierro acá y abro espacio, sí, ¿verdad?, para consultas, preguntas, opiniones, no sé. ¿Todo claro, nada claro? ¿O estamos en conflicto? Estamos. Ah, sí, pero no sé dónde está el micrófono. ¿Qué era esto? Como lo dijo don Eric, cuando hay una empresa familiar y hay problemas internos de la empresa, corre mucho riesgo que la familia también se fracture. Por supuesto. En la parte propiamente también emocional y la parte de relación. Cuando se desea trabajar en eso, se debería de trabajar en forma conjunta la parte empresarial y la parte familiar, o se trabaja la parte familiar Siga, le escucho. y la parte empresarial por un lado. O sea, como se hablaba antes con el ejemplo que puso del chico que venía pasando por toda la situación de su mamá y le generó tal cosa. Entonces ahí es como, porque algunas mentalidades dicen, no, primero arreglamos esto, después esto. Entonces ahí tengo la duda. Gracias. Tenemos una metodología de trabajo que es la siguiente, me lo brinqué. Se llama la metodología de los 3 círculos de influencia, es eso que están viendo ahí. El primer círculo, esto lo estaba comparando con lo de supercomunicadores, las 3 conversaciones. El primer círculo es familia, el segundo es propiedad, el primero la familia propiamente, el segundo el patrimonio, la propiedad, las acciones y demás, y el tercero la empresa. Los numeritos que ustedes ven ahí son roles, son configuraciones. Un 1 es una persona que solo es familia, no tiene ni patrimonio ni trabaja en la empresa. El 2 es propiedad, es un socio que no es tan habitual, pero es alguien que tenemos como socio ahí en este negocio que era familiar. El 3 son los colaboradores. ¿Dónde viene la complejidad? Precisamente ya en las combinaciones. El 4 es aquel que es familia y tiene propiedad, tiene patrimonio, tiene acciones. Ese 4 está levantando la mano. ¿Y qué? ¿Dividendos cuándo? Pero los que sí trabajan le dicen, qué bonito usted nada más pedir y nosotros ahí trabajando. ¿Ok? El 5 es aquel que es socio y además trabaja en la empresa. Y el 6 es aquel que es familia y le damos chance de trabajar en la empresa, un primo, un sobrino. ¿No? Y el 7 tiene toda la combinación. La recomendación técnica nuestra es la siguiente. El recurso formal, racional, documentado para resolver conflictos en una empresa familiar es el protocolo. En esto hay varias personas trabajando el tema de consultoría familiar. Nosotros no estilamos hacer lo que en su mayoría hacen, que es, ocupa un protocolo, se lo hago, le mando un formulario, lléneme algunas cosas y ahí veremos, lanzamos políticas. Nosotros no. ¿Por qué no? Porque ya la experiencia nos ha dicho que hemos llegado a empresas familiares que tienen un protocolo que nunca fue conversado. Es que papá nos dejó el protocolo hecho. A mí me vale un pepino, no lo cumplo. A pesar de que sea legalmente hablando vinculante. Hacemos un proceso
de trabajo mediado por nosotros, donde vamos haciendo ejercicios conversacionales para trabajar todo lo en materia de conflicto, que de vuelta para nosotros no es mala palabra, todo aquello conflictivo a nivel familiar. Por ejemplo, hace falta establecer un plan de familia. Ustedes tienen claro qué quieren como familia del negocio. ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Qué quieren? Generar más, aportar a la filantropía, desarrollar las nuevas generaciones. ¿Qué quieren? Se requiere un plan. Dentro del plan, incluso de los objetivos del plan de familia, es cómo hacemos para que la relación de la familia mejore. Y para eso se define un consejo de familia. Entonces abarcamos ese círculo. Ya eso nos permite llegar a propiedad. Ahora sí, empecemos a tomar decisiones sobre patrimonio, sobre acciones, pero ya hemos venido conversando. En el de familia, por ejemplo, ya hemos conversado qué pasa con las esposas o los esposos. ¿Pueden o no estar en el negocio? Una vez se discutía, era un papá y sus 2 hijos, y empezamos a hablar de eso, y uno de los muchachos dice, ¿para qué vamos a hablar de si mi esposa va a entrar o no, si ni tengo novia? Bueno, pero vas a llegar a tener. Entonces, cuando eso pase, no va a ser algo subjetivo, sino vamos a decir, ¿qué decía el protocolo? ¿Se acuerda que lo estuvimos conversando? Y ya una vez que eso pasa, empezamos a definir con más claridad el sistema de gobernanza. Junta directiva, comité gerencial, como lo quieran ver, para ahora sí que sea la junta directiva la que solicite, o ese consejo, la que solicite cuentas a nivel de empresa. Lo recomendado es, vamos en esa línea. Y lo recomendado es, debieran de participar todas las personas que de alguna forma tienen que estar involucradas, por una razón. El enfoque de trabajo nuestro es sistémico y así opera para la resolución de conflictos. ¿Qué es lo sistémico? Ya les venía hablando ahí, aquello de que el niño recibe un doble mensaje, más que el niño nos interesa la dinámica, hay que develar la dinámica, 1. Pero 2, desde el punto de vista sistémico y comunicacional hay algo. Lo que no se habla se convierte en secreto. Y el secreto provoca un hueco en la información. Y para tapar ese hueco en la información se inventa cualquier cosa. Y ahí es donde vienen los problemas. Entonces el ejercicio de contacto, de conversación, de ir provocando conversaciones incómodas pero de alto nivel, va facilitando las cosas. Ya se convierte en sí mismo un recurrente de resolución efectiva de conflictos. No sé si respondo ahí. ¿Sí? ¿Tenés el...? Buenas tardes. Bueno, dentro de la resolución de conflictos hablamos de inteligencia emocional implícitamente, ¿verdad? Y dentro de las empresas familiares hay varias generaciones. No sé si hablar de baby boomers, generación Z, X, ¿verdad? ¿Cómo se hace? ¿O hay alguna generación que tiene prioridad con respecto a eso? ¿A qué me refiero? A que tal vez el papá, dueño de la empresa familiar, ya con 78, 80 años, no tiene la misma capacidad de inteligencia emocional, tal vez que tienen los nietos, ¿verdad? Tal vez para entender ciertos conflictos y poder dar ese brazo a torcer y demás. Esa parte... Daniela, era una pregunta, no para el libro y la tesis. Sí, esa parte, ¿cómo se puede manejar? A ver, nosotros somos muy reacios con ciertas prácticas que además carecen de poco sustento científico sobre temas como estos. ¿A qué me refiero? No practicamos apoyar esto de cómo hacemos para manejar las cosas con un baby boomer, o cómo lo hacemos para manejarlo con un millennial, o cómo lo hacemos con la generación X o Y, porque eso es etiquetar el comportamiento y desde ahí ya vamos mal. ¿Ok? Yo al frente tengo una persona y la inteligencia emocional es una. Y es una capacidad que es propia del sistema nervioso central humano. Incluso nos peleamos cuando se empiezan a hablar de emociones positivas y negativas. No. Las emociones son aquellas existentes para ser utilizadas según corresponda. Si hay que enojarse o da para enojarse, adivinen qué hay que hacer. Enojarse. Y si da para reír, reír. Y si da para llorar, llorar, y etcétera. ¿Ok? Porque si no empiezan a haber secuestros. Entonces el señor ese mayor, es que seguro yo no los entiendo. No, es que no los entiende, es que es suave.
Pongamos en la mesa cómo se maneja emocionalmente hablando y de una forma inteligente un conflicto, y eso aplica para cualquier edad. Pasa por un proceso de dos vías: congruencia y proporción. Congruencia, ya lo mencionaba. ¿Da para enojarse? Enójese. Ahora, ¿da para pegar gritos? No, porque se estaría desproporcionando, que ese es el segundo paso. O sea, enójese en correspondencia a lo que está pasando, pero con proporción. A no ser que una persona de esa que estás mencionando esté con alguna situación fisiológica, psicológica, psiquiátrica, pues se le hará un contenido diferente. Pero en la gran mayoría de los casos, esto sigue siendo ejercicio interactivo humano. Viene un proceso que quiere separarnos cada vez más, ¿sí? Pero seguimos siendo humanos. Lo que te duele a vos frente a una crisis, lo más seguro sea muy similar a lo de tu abuelo. Posiblemente hayan contextos diferentes. 3 conversaciones, nada más. Resulta, a ver, Eric ahora mencionaba algo de alguna forma. Ese señor de 78 años, Daniela era tu nombre, ¿verdad? Daniela, ese señor de 78 años, posiblemente ya no le interesa tanto el negocio desde el punto de vista económico, ni lo emocional. Le interesa más su identidad, está más cercano a la muerte. Y entonces él está pensando en el legado, que no sé si saben la diferencia entre la herencia y el legado. La herencia es lo que yo le dejo a los demás. El legado es lo que yo dejo en los demás. Entonces lo más seguro, él está más preocupado en ese negocio que costó y que además representa luchas de familia y valores y principios se mantenga, pero le duele igual. Nada más hay que entender cuál de las 3 conversaciones es la que está ocurriendo. Que de vuelta, hay un compendio emocional, hay un compendio racional y hay uno de identidad. Entonces es entender eso. ¿Qué si pasa con las nuevas generaciones? De las 3 conversaciones, ¿cuál predomina? La identidad. Por eso las personas más jóvenes duran muy poco tiempo en un trabajo. El sentido de compromiso es cada vez menos. No les interesa el sentido de pertenencia y todo, no porque hayan querido, hayan sido conducidos. ¿Ok? Que eso es lo otro. Por eso viene la discusión. ¿Cómo trato a aquel? De la misma forma que usted lo malcrió. Démosle vuelta a eso. Entonces, de nuevo, mejor las 3 conversaciones. Es un ejercicio racional, emotivo, conductual el que hay que analizar. Entienda a su abuelo. No es una preocupación de dinero, es una preocupación de que usted no sabe la historia de lo que él tuvo que pasar para lograr este negocio y que ahorita nadie se está preocupando por él. Y lo más seguro es que si atendemos esa conversación lo vamos a comprender y podemos replantear para poner una mejor atmósfera de ejercicio para el diálogo y la resolución de conflictos. No sé, es culpa tuya por la pregunta que hiciste ahí, como entonces también respuesta de tesis, porque hey, el asunto anduvo por ahí. ¿Sí queda claro? Ok. No sé. Listo. Muchísimas gracias nuevamente, Jeffrey Muñoz y Eric Guillén, de Continuidad de la Familia Empresaria. Muy honrados por la invitación. Por ahí les habíamos dejado el contacto. Muchísimas gracias. Que tengan buena tarde. Gracias.